hace 2 semanas empezamos una serie que vamos a estar viendo a lo largo de estos próximos miércoles acerca de nuestra confesión de fe, que son los 39 artículos de la religión. Hoy, hermanos, vamos a ver acerca del artículo número 2, que se titula del Verbo o del Hijo de Dios que fue hecho verdadero hombre. Y antes de empezar con la explicación de este artículo, vamos primero a la palabra del Señor para ver qué nos dice el Señor. Mateo 16:16 dice la santa palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta declaración de Pedro, hermanos, declarando cuando Cristo les preguntó: ¿quién dicen vosotros que soy? Que soy yo. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esto, hermanos, vamos a comenzar a ver acerca del artículo número 2 del Verbo o del Hijo de Dios que fue hecho verdadero hombre. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos das de reunirnos como tu pueblo, Señor, donde nos juntamos una vez entre semana, además del domingo, para poder venir a ti, tener un tiempo de reposo, un tiempo de descanso de nuestras actividades y poder dedicar este tiempo para ti, Señor, para alabarte, para bendecir tu santo nombre, para oír tu divina palabra y también para ser expuestos a la enseñanza y exposición de tu palabra. Te pido, Señor, ahora que nos ayudes, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que nos ayudes a ser humildes ante tu palabra y que nos ayudes a aprender y a poder ser una buena tierra, una tierra fértil que dé fruto, Señor. Que lo que aprendamos lo podamos meditar y que también lo podamos poner en práctica, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro mediador y abogado. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos acerca del primer artículo. Hoy vamos a ver, como les dije, el artículo número 2 y voy a dar lectura. De hecho, acabo de pasar el artículo al grupo por si lo quieren leer también. El artículo número 2 dice así: el Hijo, que es el Verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, verdadero y eterno Dios, consubstancial al Padre, tomó la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen, de su substancia, de modo que las dos naturalezas enteras y perfectas, esto es, divina y humana, se unieron juntamente en una persona para no ser jamás separadas, de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que verdaderamente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado para reconciliarnos con su Padre y para hacer sacrificio, no solamente por la culpa original, sino también por todos los pecados actuales de los hombres. Así es lo que declara el artículo número 2 de los 39 artículos de la religión. Hermanos, como es evidente al leer este artículo, vemos que se enfoca en lo que es la cristología, confesando abiertamente las doctrinas ortodoxas en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Nos habla acerca de sus naturalezas, nos habla acerca de que Él es el Verbo, el Logos. Nos dice también acerca de la misión y la obra que vino a hacer aquí a la tierra, de su encarnación, de su muerte, y también el resultado, lo que Él obtuvo con su sacrificio. Hermanos, hablamos en clases pasadas que la mayor parte de las herejías que surgieron en los primeros siglos atacaban algún aspecto, ya sea de la persona o de las naturalezas de Cristo. Y esto, hermanos, obligó a que se convocaran concilios para llegar a una decisión en cuanto a estos temas. Y de ahí surgen no solo los concilios ecuménicos, sino también el resultado de ellos, que son los credos. Veíamos la semana
pasada, como o se atacaba la humanidad de Cristo, o se atacaba su divinidad, o la unión de sus naturalezas, o que nada más tenía una naturaleza. O sea, los concilios y los credos se han formulado para defender las doctrinas ortodoxas, tanto la Trinidad como la persona de Cristo. Bueno, ya al igual que en el primer artículo, vemos también que este artículo fue tomado casi palabra por palabra de la Confesión de Fe de Habsburgo, de esa confesión luterana. Y es mucho más evidente también, hermanos, que cuando leemos que proviene muchas de sus sentencias del credo de Nicea, aunque compartes también de la definición del credo de Calcedonia sobre la persona y la naturaleza de Cristo. Y ya hablando acerca del contenido, hermanos, podríamos dividir este artículo en 4 partes. La primera nos habla acerca de su divinidad y su relación filial con el Padre. La segunda nos habla acerca de su humanidad, de su encarnación y de su doble naturaleza. Y la tercera, hermanos, nos habla acerca de su obra expiatoria. Y por último, la cuarta nos habla sobre lo que logró por esta misma, por su obra expiatoria. La primera parte, hermanos, que dice que el Hijo es el verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, y verdadero Dios, verdadero y eterno Dios, consubstancial al Padre. Hermanos, la segunda persona de la Trinidad. Dice aquí que es el Hijo, que es el verbo del Padre. Cuando hablamos la semana pasada acerca de la Trinidad, vimos que la Trinidad son 3 personas, pero es un mismo Dios. Así que Cristo es la segunda persona. La primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Y la segunda persona, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, también aquí en el artículo dice que Él es el Hijo, que es el verbo del Padre. Cuando vamos a la Escritura, hermanos, vemos que el verbo es la traducción en español de la palabra logos, que está en Juan. Y logos, significa más allá que simplemente palabra. Esta palabra logos alude al discurso y a la razón. No es una simple palabra, sino alude a esto, al pensamiento del Señor, a una palabra con razón. Por ejemplo, Gerard Bray, en su libro acerca de los 39 artículos, dice que el Hijo es la revelación del plan y el propósito de Dios, aquel del que a través del cual llegamos a entender quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, vemos en las Escrituras que también se asocia a Cristo con la palabra creadora de Dios. Por ejemplo, vamos a Colosenses 1 del 15 al 17. Colosenses 1 del 15 al 17. Esto también tiene que ver mucho con el significado de la palabra logos, y esto nos puede dar un poquito más de luz acerca de que Cristo es el verbo. Colosenses 1 de 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense, en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Vemos que se habla de Cristo como que Él es cohacedor de las cosas, co-creador, junto con el Padre. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dice, en Él fueron creadas las cosas. O sea, todas, tanto visibles como invisibles. También después dice, todo fue creado, nuevamente lo repite, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya el último dice, y todas las cosas en Él subsisten. Vemos cómo las Escrituras asocian a Cristo con la creación, con la palabra creadora de Dios. Juan 1,
1:13. También dice, en el principio era el verbo, o sea, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, y aquí lo vuelve a repetir, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es una pieza fundamental, hermanos, de la creación. Por Él fueron hechas las cosas. Hebreos 1, del 2 al 3, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado, perdón, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez este concepto de que por medio de Cristo se crearon las cosas, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, esta frase es importante, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en Hebreos también se habla acerca de Cristo, que es el Logos, la palabra creadora o la intención creadora. Y esto, hermanos, lo vemos muy claramente en Génesis 1, donde siempre se repite la frase, y dijo Dios. Hermanos, cuando vamos a Génesis 1, por ejemplo, dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, y dijo Dios, o sea, su palabra, su intención de crear, ahí vemos al Hijo, al Logos, de por quien fueron creadas las cosas, y dijo Dios, sea la luz. Las cosas fueron creadas por la palabra del Señor. Después en el versículo 6 también dice, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. En el 9, y dijo Dios, júntense las aguas con las aguas. Y el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. En el 14, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y si así nos vamos en el relato de la creación, vemos que siempre las cosas son hechas por la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice el versículo 1, cuando dice, el Hijo es el verbo del Padre. Bueno, y este verbo del Padre, como dice también el artículo, es eterno. Cristo no tuvo un comienzo. Muchos en la antigüedad, hermanos, se confundieron con la palabra engendrado porque pensaron que significaba que Cristo había sido creado, y también con algunos textos que, por ejemplo, que mencionan que Cristo es el primogénito de la creación, pero esos textos no significan eso, y ahorita vamos a ver más a detalle qué significa primogénito y qué significa unigénito. No significa que Él en el tiempo haya sido creado, que Él haya sido creado por el Padre, no. El Cristo es eterno, hermanos. Cristo no tuvo un comienzo. Él no es una creación de Dios, a diferencia de nosotros. De aquí el artículo nos dice que es engendrado desde la eternidad. Por ejemplo, Hebreos 1:5, citando el Salmo 2, declara, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Dice, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será por hijo. Este Salmo mesiánico declara, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como vamos a ver más adelante, el hecho de que Cristo sea de la misma sustancia que el Padre, que sea su hijo, y él es hijo del Padre, muy diferente a como nosotros somos hijos, porque nosotros somos creación, pero lo que significa que él sea el hijo del Padre, quiere decir que es de su misma sustancia. Así que si el Padre es eterno, Cristo es eterno, porque el Dios es eterno, así que Él no tuvo un comienzo. Y podemos declarar, hermanos, con toda confianza de que Cristo es eterno, que Él fue engendrado eternamente del Padre. Cristo, como les dije, la segunda persona de la Trinidad es Dios, con todas sus letras. No es una parte de Dios, que eso también se ha argumentado a lo largo de la historia, es una de las herejías. O sea, Cristo no es una parte de Dios, Cristo es Dios. O sea, no es el Padre, tampoco es el Padre con una máscara del Hijo o una creación del Padre. No, hermanos, Cristo, Él es verdadero y eterno Dios. De hecho, aquí tengo una nota,
porque a veces escuchamos mucho cuando decimos, no, que Cristo es 100% Dios. El problema, hermanos, que usar esta frase de 100% Dios no es recomendable, porque la divinidad, hermanos, no se puede dividir. La divinidad no se puede cuantificar, o sea, no se puede decir 100% Dios, o sea, eso es imposible cuantificar o dividir la divinidad. Es preferible utilizar el término verdadero Dios, como lo dice el artículo. Y a lo que vamos acerca también de la relación filial que tiene el hijo y el padre. ¿Por qué esta relación de padre e hijo? ¿Por qué la encontramos así en la Biblia? La relación, hermanos, entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, vemos que las dos son coeternas. Y esta relación entre ellos es una relación de padre e hijo. Pero como vemos en las escrituras, que se utilizan los términos unigénito y primogénito, a veces nos podemos confundir en pensar que como los hijos terrenales vienen del Padre y en cierta manera son como una creación, a veces podemos pensar que Cristo también es así, pero no. ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando usa los términos unigénito y primogénito? Bueno, hermanos, esto lo entendemos cuando analizamos el contexto de la ley judía. Estos términos significan, en términos legales, que Cristo es el heredero de todas las cosas, que Él es co-creador con el Padre y que ahora gobierna el universo, que ahora Él cogobierna el universo con Él. Por eso esta relación entre el Padre y el Hijo, no porque el Hijo sea una creación del Padre, sino porque en términos legales, en el contexto de la ley judía, las palabras unigénito y primogénito significan heredero, aluden a que Cristo es el heredero de todas las cosas. Así, hermanos, que se asume que la relación padre e hijo que vemos en las dos personas de la Trinidad es una decisión voluntaria de ambos. No por algo, hermanos, impuesto debido a circunstancias inevitables, como es el caso de los humanos. Uno no puede evitar ser hijo de su padre, ni el padre ser hijo ser el padre del hijo que ya tiene. Esas son circunstancias que no se pueden evitar. Pero en la Trinidad no es así. En la Trinidad podemos asumir, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, que esta relación es por decisión voluntaria de ambas partes. Y una palabra clave en este artículo es la palabra consubstancial, que significa que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia o de la misma esencia. ¿Qué quiere decir? Que no son, que Cristo, hermanos, no es de alguna divinidad diferente a la del Padre. Hablando en términos trinitarios, es un solo Dios en tres personas, una misma sustancia, una sola esencia. A veces esos términos pueden ser complicados porque son cosas que en nuestro entendimiento difícilmente o nos costaría mucho trabajo entenderlas completamente porque son cosas que escapan a nuestra comprensión o razonamiento humano. Pero son cosas que declaran la Escritura. Y son cosas que también la Iglesia a lo largo de los siglos ha defendido y ha declarado, de que el Padre y el Hijo son consubstanciales, que son de una misma sustancia, o en otras palabras, de una misma esencia. Por ejemplo, también en la segunda parte de este artículo dice: tomó la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen, y otra vez repite, de su substancia, de modo que las dos naturalezas enteras y perfectas, esto es, divina y humana, se unieron juntamente en una persona para no ser jamás separadas, de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En esta segunda parte, hermanos, vemos que nos habla acerca de la humanidad divina. Primero se enfocó en su naturaleza divina y ahora se está enfocando en su naturaleza humana. Primero, lo que primero deja claro
es que la naturaleza humana la tomó de María. Y utiliza la misma palabra, substancia. Dice que tomó la naturaleza humana de quién? De en el seno de la bienaventurada Virgen, dice, de su substancia. Así que tomó para sí la naturaleza humana. Y también esta frase nos deja en claro el nacimiento virginal de Cristo. No es algo que excluya, sino que lo apunta bien, dice, del seno de la bienaventurada Virgen. Porque también es algo que se ha atacado acerca de que si Cristo realmente nació de una virgen. Y esto lo vemos en Isaías 7:14, que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es igualmente, esto es defendido en los concilios, esto es defendido en los credos y también en los artículos de la religión cristiana. Hermanos, Cristo no dejó su divinidad para tomar la humanidad. No es que Cristo haya dejado de ser Dios para ahora ser hombre. No, Cristo tiene tanto una naturaleza humana como una naturaleza divina. Y estas naturalezas, hermanos, ambas son enteras y perfectas. ¿Sí? Por ejemplo, no es, hermanos, una divinidad humanizada, ni tampoco es una humanidad divinizada. Cristo tampoco es un semidios que es mitad hombre y mitad Dios, como Heracles o Perseo en el panteón griego. Tampoco, hermanos, la divinidad de Cristo lo hace menos humano, ni tampoco su humanidad lo hace menos Dios. Estas dos naturalezas, y esto es parte de la cristología, es algo que nos debe quedar bien en claro porque es muy importante, porque a veces es fácil caer en errores cristológicos por no tener estos conceptos claros. Hermanos, estas dos naturalezas están unidas, pero no se mezclan entre sí, no están mezcladas. ¿Ok? El hecho, hermanos, de que estas dos naturalezas estén unidas, como les dije, no quiere decir que se mezclaron para ser una naturaleza divina humana. No, son dos naturalezas unidas, pero no están combinadas, no son una combinación, no son, son, dos naturalezas independientes, pero unidas e inseparables. Es lo que conocemos, una palabra muy técnica, pero se le conoce como la unión hipostática, que habla acerca de la doble naturaleza de Cristo, que están unidas, inseparables, pero que no están mezcladas entre sí. Y en ese sentido, hermanos, nuestra tradición es de postura, se le conoce como postura diofisita, ¿sí? Que quiere decir que son dos naturalezas, pero no están combinadas. Al contrario, hay otras posturas, como la contraria, que viene siendo la postura monofisita, que dice que Cristo es solamente una naturaleza, o que esa naturaleza eran dos naturalezas, pero que se mezclaron, pero eso es incorrecto. Son dos naturalezas, divina, humana, completas, enteras y perfectas, unidas, pero no mezcladas, pero también son inseparables. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor va a seguir siendo hombre y Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte de la deidad, no la mitad de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Es plenamente Dios, al igual que es plenamente hombre. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Estamos de acuerdo, es un misterio bien grande, no lo podemos entender. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, Dios fue manifestado en carne. Estos textos, hermanos, apoyan
es la postura que sostenemos. Y la conclusión, hermanos, de esto es que, como les dije, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si alguien les pregunta, ¿quién es Cristo? Cristo es esto, verdadero Dios y verdadero hombre. No es una leyenda de alguien que diga, no, Cristo fue un personaje histórico que vivió pues en el primer siglo, que hizo cosas buenas, que nos enseñó un buen camino. No, Cristo era Dios. Cristo es Dios. La tercera parte, hermanos, dice que verdaderamente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado. Esto es prácticamente sacado del credo de los apóstoles. Esta parte, hermanos, nos habla acerca de su obra y utiliza nuevamente la palabra verdadera cuando nos habla acerca de su pasión, muerte y resurrección. Hermanos, los sufrimientos de Cristo fueron 100% reales. Aquí sí podemos usar 100%. Los sufrimientos de Cristo fueron 100% reales. Que Cristo haya tenido una naturaleza divina no significa que él hubiese sentido menos dolor o que este dolor fuera menor porque era Dios. Hermanos, él verdaderamente, como dice el artículo, él verdaderamente sufrió los azotes, sufrió la corona de espinas en su cabeza, sufrió las humillaciones y también fue verdaderamente crucificado. Los clavos traspasaron sus manos y sus pies. Él fue azotado, su piel fue desgarrada verdaderamente y él sintió y sufrió el dolor pleno de todo eso. No porque haya sido Dios significa que eso no le dolía. A él sufrió y padeció eso como cualquier hombre normal, porque eso es lo que entendemos, hermanos, cuando vemos que Cristo era plenamente hombre. O sea, los padecimientos que él sufrió él lo sintió completamente, como cualquiera de nosotros lo hubiera sentido. Lo que sucedió, hermanos, también, lo que sucedió en la cruz no fue un desmayo, hablando de su muerte. Cristo no se desmayó o tuvo un fenómeno que se conoce como catalepsia. O sea, él no se desmayó para después despertar. Cuando se traspasó su costado, lo que brotó fue agua y sangre, lo que nos garantiza que Cristo realmente, o como dice el artículo, verdaderamente murió como resultado del daño infligido a su cuerpo. Él no tuvo una especie de desmayo y después en lo que dicen de la resurrección, él despertó o simplemente estaba fuera de sí en un estado. No, hermanos, Cristo murió verdaderamente. Su sepultura también es algo comprobable. Su cuerpo fue pedido por José de Arimatea, quien proporcionó el sepulcro, y además, por parte del gobierno romano, se proporcionaron guardias para cuidar de la tumba, para que el cuerpo de Cristo no fuera secuestrado, hermanos, o algo por el estilo. Por ejemplo, Mateo 27, 57 al 66 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el posterior error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, aunque no se menciona en este artículo, aunque no se menciona la resurrección en este artículo, porque es algo que se aborda en el artículo 4, el decir
que tanto su padecimiento como su muerte y sepultura fueron verdaderas, porque usted dice la palabra, nos da a entender que su resurrección también lo fue. Porque lo que sucedió en la cruz, como les dije, no fue un desmayo o algún fenómeno como la catalepsia. Él murió verdaderamente. Así que si después de haber muerto verdaderamente, de haber habido testigos que vieron que él murió, que cuando su costado fue traspasado salió agua con sangre, hermanos, que quiere decir que él verdaderamente murió y si después fue visto vivo por muchos testigos, quiere decir y apunta a que su resurrección también fue 100% real. De hecho, la palabra verdadera que se utiliza en el artículo también se puede entender en un sentido histórico, ya que todo lo que sucedió en el Calvario es un hecho comprobable a la vista de muchos testigos y registrado también, hermanos, en varias narraciones, no solo de los evangelistas, que por sí mismas dan veracidad de esto, sino también por historiadores antiguos como Tácito y Flavio Josefo. En este sentido de garantía histórica lo vemos también en el Credo de los Apóstoles, donde dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, aludiendo que bajo qué gobierno ocurrieron estas cosas, dejándolo como registro. Por eso se menciona bajo el poder de Poncio Pilato, y en los Nuevos Testamentos se menciona quién era el gobernador en ese entonces. De hecho, también esta misma narración de que el mismo Pilato proporcionó una guardia para cuidar el sepulcro de Cristo, son estos detalles que nos hacen pensar en la veracidad de las cosas, de que hay un registro, o sea, involucrar al gobierno de ese entonces y meterlo en la narración y decir, cuando pasó esto es comprobable, ¿por qué? Porque pasó en esta fecha, el gobernador era Poncio Pilato, ocurrió esto, el otro, damos nombres y detalles. Es una garantía de la veracidad histórica de la muerte y la resurrección de Cristo. Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Dice Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. En Hechos los apóstoles estaban diciendo que en esta ciudad se juntaron contra Cristo. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Está diciendo el rey Herodes y Poncio Pilato el gobernador, o sea, el gobierno, hay registro de que ellos tuvieron que ver con la muerte de Cristo. Primera de Timoteo 6:13 dice también, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Se menciona a Poncio Pilato porque hay registro de que él fue gobernador de Judea en su tiempo. Eso es apoyarse en los anales de la historia, hermano. Y ya por último, hermanos, la última parte dice, para reconciliarnos con su Padre y para hacer sacrificio, no solamente por la culpa original, sino también por todos los pecados actuales de los hombres. Esta última parte nos habla de lo que nuestro Señor Jesucristo consiguió por su muerte y resurrección, hermanos. Cristo no se encarnó y no vino a esta tierra por algún capricho o porque a alguien se le ocurrió. No, Cristo se encarnó porque tenía una misión específica que cumplir. Mediante su obra nos reconcilió con el Padre. Mediante su sacrificio satisfizo las demandas de la ley, ocupando nuestro lugar en la cruz, perdonando, como dice el artículo, no solo nuestro pecado original, el que heredamos de Adán, sino también el pecado que nosotros mismos hemos cometido, tanto pasados, presentes y futuros. Así que, hermanos, tal vez Pedro no entendía completamente o plenamente lo que estaba diciendo cuando dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero este artículo, hermanos, nos da más luz y nos ayuda a entender mejor la declaración que Pedro hizo en ese entonces. Estas verdades fundamentales que compartimos con los cristianos verdaderos alrededor del mundo nos dan la responsabilidad de salvaguardar la verdadera doctrina, de mantenerla, de no añadirle y de no quitarle. Y además también, hermanos, nos da la responsabilidad
de compartirla con otras personas para que también sean alcanzadas por la verdad del Evangelio. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos porque en tu palabra, Señor, encontramos que todo lo que tú nos has dicho es verdad, que lo que la iglesia ha defendido por 2000 años, Señor, no son caprichos, no son ideas de alguien, no son cosas que se sacaron de la manga de alguien, Señor, sino que es tu palabra, son tus verdades. Que hubo personas, Señor, que te vieron, como dice el apóstol Juan, tocante al verbo de vida, porque se manifestó. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo, quien se encarnó, quien es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y que vino, Señor, a cumplir la misión que tú le encomendaste, de vivir una vida perfecta, de padecer, como dice el artículo, bajo el poder de aquel gobernador Poncio Pilato, de haber sido torturado, haber sido crucificado, haber sido muerto, Señor, pero también que resucitó para darnos la victoria, para darnos una nueva vida, Señor, una esperanza, reconciliarnos otra vez contigo porque habíamos sido separados de ti por el pecado, Señor. Ahora, Señor, hemos sido salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque mediante tu palabra, Señor, aprendemos de Él. Y como dice también tu palabra, de que Él es el heredero de todas las cosas. Y así que nosotros heredamos junto con Él las cosas también, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y te pedimos que nos ayudes a meditar en esto, a seguir aprendiendo acerca de ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Dejo el lugar a nuestro reverendo para continuar con la liturgia. Dios les bendiga, hermanos.